Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la séptima sesión del curso de construcción y apreciación del diseño sonoro para alumnos de ciencias de la comunicación y agregados que hayan tomado esta optativa. Y bueno, en esta sesión, bueno, estamos videograbando nuevamente el contenido, así que si alguien no quiere ceder su imagen para la grabación, simplemente puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Si bien, pues bueno, ya no hubo una especificación directa de la lectura del día de hoy, porque pues realmente es una especie de cierre de toda la parte teórica que hemos revisado, pues la intención eh, de esta presentación va a ser simplemente el revisar algunos esquemas o modelos de análisis de mensajes sonoros. Esto por demás está más bien cerrando un poco lo que hemos visto dentro de las tres primeras unidades, ¿no? Que sería la parte del sonido como tal, la parte de ambientes sonoros y la parte de los elementos constitutivos de lo que sería un lenguaje sonoro, ¿no? Las siguientes sesiones, pues bueno, vamos a pasar más a lo que sería la parte técnica y a la parte de diseño de proyectos, ¿no? Entonces, quiero cerrar con esta parte teórica en el sentido de ir vislumbrando, sobre todo para aquellos que en algún momento, pues bueno, deseen realizar su trabajo de titulación por tesis, tesina o proyecto profesional, ¿no? Sobre todo reflexionando lo que sería una parte teórica, ¿no? En este sentido, pues lo que convendría, pues bueno, sería revisar más o menos cuáles como que los esquemas, ¿no? No quiero regresarme mucho a la parte de teorías de la comunicación como tal, pero pues es más bien como vincular, ¿no? Más bien la parte de desarrollo, ¿no? Si hubiera el caso, ¿no? Que alguno de ustedes no pudiera bueno, a lo mejor desearía, en vez de el desarrollo de prototipo para el final del curso, también podría desarrollar también un trabajo final de análisis, pero pues bueno, pues sí, con más o menos viendo las características de esta presentación, que pues servirán como un norte, ¿no? Como para guiarse, ¿no? Dentro de de esta posibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla. De todas maneras, bueno, para los que van llegando, vayan anotándose en la lista para que podamos tomar la asistencia Alexa y un servidor, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Este, Parece que ya se está viendo. Y bueno, entonces lo que vamos a revisar aquí, pues bueno, serán algunos modelos de análisis de mensajes sonoros. Obviamente, pues a lo mejor aquí me servirá mucho si dentro de sus participaciones sean más bien como recuerdos de aquellas materias de lenguaje, de teorías de la significación, pues es más bien como para hacer una revisión, ¿no? Sobre todo de análisis de mensajes sonoros, ¿no? Va a servir como también un recordatorio de lo que hemos visto. Los objetivos de la sesión, pues será reflexionar sobre las posibles definiciones de diseño sonoro, ubicar la posibilidad de análisis de mensajes sonoros de acuerdo con su función y significado, y esquematizar modelos de análisis o líneas de investigación, ¿no? Obviamente, pues en todo lo que hemos vislumbrado, ¿no? Dentro del curso, es que, pues más allá de simplemente significar los mensajes sonoros y como tales,
bueno, más bien los objetos sonoros o los ruidos, pues nosotros le estamos dando una característica de mensaje. O sea, la idea de todo esto es que nosotros generemos comunicación con el diseño sonoro. El diseño sonoro de alguna manera recoge el universo sonoro para que nosotros lo podamos manipular. El hecho de que pues la mayor parte de nuestra vida hemos recibido mensajes, ¿no? Alrededor de nuestra formación, ya sea como espectadores, como pues escuchas, ¿no? Pues nos da la posibilidad de generar también una producción, pero también debemos reconocer nuestra capacidad analítica sobre todos estos mensajes, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, valdría la pena, ¿no? Hacerles la pregunta, ¿no? Hasta, con lo visto aquí, con lo que hemos revisado, sobre todo la parte de texto, no sé quién me quisiera dar ya una aproximación, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos definir como diseño sonoro? O sea, no sé si alguien quisiera participar, ¿no? O sea, ¿qué es un diseño sonoro? O sea, ya con todo lo que hemos visto o revisado de paisajes, etcétera, ¿qué es diseñar sonoramente? Que, a ver, alguien que quisiera participar. Adelante, Kevin. Sí, pues hasta ahorita he entendido más o menos que es como la creación Ujú. como de algún espacio, algún ambiente que por sí solo auditivamente te esté contando o tenga una narrativa, ¿no? Ok, sí, bueno, bastante certero, ¿no? Eh, por ahí mencionaste, ¿no? Un espacio o un mensaje, ¿no? A ver, alguien más? Qué más podemos definir sobre esto? Ingrid, adelante. Bueno, yo podría definirlo como la creación de una narrativa de manera intencionada a partir del sonido, ¿no? Como con todos los elementos que el sonido abarca. Ok, ok. Bueno, por ahí la parte de narrativa, bueno, sí va a ser muy recurrente cuando hablemos de diégesis y todo. Bueno, más bien ya hemos hablado de diégesis, ¿no? De las partes narrativas. Pero bueno, ya hay más o menos, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de narrativa, ya hay como una perspectiva, ¿no? Eso es lo que quiero que vayan percibiendo, ¿no? Cuando ya vamos definiendo diseño sonoro, aunque no lo queramos, ya tenemos una perspectiva teórica para ver qué es el sonido, ¿no? A ver, alguien más, una opinión más y ya procedemos con la siguiente diapositiva. Nadie más, alguien por ahí. A ver, Raúl, adelante. Hola, buenos días. Yo, como lo he entendido, es que el diseño sonoro es la construcción de un espacio sensorial Ok. eh, por medio de elementos y características particulares eh, que tienen que ver con, pues, con el sentido auditivo y en ese sentido la construcción de atmósferas a partir del sonido y sus variaciones. Ok, ok, está bien. Mencionaste por ahí atmósferas, lo de la cuestión de pues obviamente la sensibilidad, que como sensoperceptores pues tenemos, ¿no? Sobre la parte auditiva. Ok, en realidad lo que estamos, las opiniones, bueno, Lena, adelante. Bueno, yo tenía como mi concepto, bueno, no sé, yo lo Ajá. pienso de esa forma, como una forma de proyectar o crear por medio de los sonidos un ambiente, sensaciones.
eh, o un espacio. Ok, espacios, ambientes. Ok, sí, son conceptos recurrentes, ¿no? Y que más o menos de eso va a ir determinando incluso, pues si no, bueno, ya de por sí el campo del diseño sonoro ya es una especialización dentro de la producción. Sin embargo, pues hay diseñadores de sonido, ¿no? Que a lo mejor se enfocan más a la parte de la radio, a veces de la producción audiovisual, en algunos casos que se desarrollan más en la parte acústica, incluso para diseñar espacios, ¿no? Que eso a lo mejor tiene que ver más incluso con la arquitectura, pero que bueno, no deja de ser un campo valioso, ¿no? O área de oportunidad, sobre todo porque pues todo lo creemos que es necesariamente con los medios, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues estamos alrededor de una comunicación sonora, en donde pues al final, ¿no? O sea, cuando ustedes señalaban, ¿no? De generar sensaciones, etcétera, pues estamos especificando que debe existir un sujeto, alguien que nos va a recibir ese espacio, ¿no? O sea, está dedicado a un ente pensante, sensible, que pueda eh, pues magnificar esa condición de sonidos o de espacios, ¿no? Entonces, obviamente hay opciones donde pues, finalmente las áreas de oportunidad, pues en la producción musical, ¿no? Pues obviamente es importante para todos los que incluso toman la especialización en ingeniería en audio, ¿no? Que siempre es un grupo muy acotado, pero necesario, ¿no? Y obviamente pues pagar luego un curso de esta índole, pues bueno, siempre es interesante en ese sentido, ¿no? También como lo señalaron los ambientes, ¿no? Aquí sobre todo en la parte organizacional, ¿no? Sobre todo pues va a ser un diferenciador, ¿no? Porque parece que en la parte organizacional siempre está como sesgada como que la parte de producción, ¿no? Obviamente, pues bueno, todos los que trabajan en las empresas, ¿no? En la comunicación organizacional, pues a veces se vislumbran más la dimensión de cuál es la interrelación entre trabajadores, supervisores, etcétera, personal, comunicación en términos de la identidad corporativa, pero sí hay áreas de oportunidad que tienen que ver pues precisamente con, bueno, anteriormente se decía toda esta reducción, ¿no? Significativa a la parte de la revista interna de la empresa, ¿no? Pero que han ido más allá, ¿no? Incluso a la generación de espacios de trabajo, ¿no? Ambientes en donde se posibilita incluso que la acústica sea importante, ¿no? Pero esto también tiene que ver, pues, obviamente con las partes de el diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, eh, también existe toda esta condición, ¿no? Cuando nosotros vamos a un centro comercial, ¿no? Pues hay una cierta tipo de melodía, ¿no? Que luego está sonando, ¿no? En los centros comerciales, etcétera. Un fenómeno que el que le llaman Muzak, ¿no? Que con Z, Muzak, ¿no? Lo pueden buscar. Y que son todas estas pistas que no necesariamente fueron hechas para pues obviamente que el deleite por sí misma, sino es como una especie de ambientación, ¿no? Que no necesariamente pues, están hechas con un fin estético, simplemente es como para no hacer tan tedioso a veces bueno, en algunos casos pues ya los centros comerciales ponen música de marca, ¿no? Ponen melodías, ¿no? Que están pegando, etcétera, pero les dan esa función, ¿no? De music, ¿no? O sea, como que pues no es fundamental, ¿no? Pero es interesante ver toda esta opción, ¿no? Porque estamos generando sonidos, ¿no? En la publicidad, pues obviamente, bueno, como dice Kitsia, ¿no? Pues música de elevador, precisamente esa es la music, ¿no? Ese es el origen, precisamente, ¿no? Querría realmente, pues un elevador ya no dispensa la administración ya no dispensa en ponerle música a un elevador, ya creo que ya ha sido muy raro ir a un elevador con música, ¿no? Lo que sí es recurrente pues son los centros comerciales. Incluso los centros comerciales pues ya
generaron sus propias radiodifusoras por ahí, ¿no? Creo, ¿no? Pero, pues bueno, la publicidad, pues obviamente está de llena, ¿no? Y ha sido, pues siempre de los bastiones, tanto en la radio como en la televisión, donde a veces se generan producciones altísimas, ¿no? Pero por ejemplo, a veces pueden sonar como sonido en segundo plano, ¿no? De nuestra vida, ¿no? No atendemos los comerciales visualmente, a lo mejor en la televisión o en el monitor, pero los escuchamos, ¿no? ¿Cuántas veces cuando vemos una melodía de YouTube, pues aparecen los comerciales o cualquier video de YouTube, ¿no? En esa medida, pues parece recurrente o fundamental, ¿no? Que en este sentido, pues aparezca, ¿no? La dimensión sonora. Y por ejemplo, ¿no? A veces también podemos viajar en transporte público y ya incluso los medios, pues hay un medio institucionalizado que, pues bueno, está, por ejemplo, en el Metrobús, pues bueno, las televisiones, ¿no? Con Metrobús TV o no me acuerdo, bueno, en el servicio de subterráneo, ¿no? En el metro, pues obviamente no se ha hecho por seguridad, ¿no? Obviamente se robarían las televisiones, ¿no? Aunque, pues bueno, creo que la línea dorada, la que tuvo el accidente, pues bueno, más o menos tenía entendido que, pues bueno, es una de las únicas que tiene un servicio, ¿no? De televisión, pero pues bueno, de alguna manera este, son artilugios, ¿no? Donde la publicidad, pues obviamente el diseño sonoro, ¿no? Hay una posibilidad, ¿no? También, obviamente, pues sí, en algún momento también en el Metrobús, como bien menciona Diana por ahí, pues sí, se llegó a intentar poner música. eh, Son raras las estaciones que a veces lo logran hacer, ¿no? Pero igual, ¿no? Ahí es más como de ambiente, ¿no? Pero ahí es un área de oportunidad siempre la dimensión publicitaria, ¿no? En la parte, pues bueno, obviamente que muchas veces nos abocamos, ¿no? Pues bueno, siempre estamos viendo como que las opciones entre pues, los medios clásicos, ¿no? Obviamente cine y televisión, ¿no? En la parte de lo que es la producción como tal, ¿no? Pues obviamente siempre hay un sonidista, ¿no? Desde el aspecto de recoger sonidos en directo, ¿no? En la realización o en la relación con lo que tiene que ver con la postproducción, ¿no? Entonces, siempre es un área de oportunidad donde vamos viendo toda esta parte de diseño sonoro, ¿no? Y obviamente pues ha surgido en los últimos años todos los contenidos interactivos, ¿no? La gamificación, todo lo que son videojuegos, pues obviamente tienen una matriz fundamental, ¿no? Un videojuego sin sonido realmente creo que no sería la misma experiencia, ¿no? O sea, incluso, pues, no sé, bueno, o sea, mi generación, o yo puedo decir mi experiencia, creo que hay incluso hasta una memoria musical, ¿no? Incluso de todos los videojuegos de los finales de los 70s y 80s, em, donde pues incluso ya hasta se reconocen algunos creadores, ¿no? De música de juegos de Nintendo, ¿no? O soundtracks, ¿no? Como tales, ¿no? Que incluso siguen resonando hasta en dimensiones, por ejemplo, de otro tipo de producciones, por ejemplo, pues la serie de Castlevania, por ejemplo, de Netflix, pues obviamente recupera obviamente la música original por ahí, ¿no? En algún momento, ¿no? Lágrimas sangrantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y así hay, bueno, toda una memoria, ¿no? De sonidos, ¿no? Y que bueno, esto tiene que ver pues precisamente con todo el auge de los sintetizadores de los años 70 y que incluso pues bueno, fue como, así como se habla del CGI, ¿no? Pues obviamente hay sonidos generados directamente por computadora, ¿no? Entonces, eh, es toda una cosmovisión ahí importante, ¿no? Y hay juegos actuales, ¿no? Sobre todo, pues bueno, sean indies por ahí, ¿no? Por ejemplo, hablo de los que a lo mejor yo he jugado, ¿no? Últimamente, ¿no? Bueno, por decirlo en los últimos años, ¿no?
más allá de las consolas, ¿no? Que bueno, por ejemplo, pues tendría que ver, por ejemplo, con Metal Gear, etcétera, ¿no? Todo el juego de sonidos, ¿no? Los juegos de terror tipo Resident Evil, ¿no? Pero pues más por ejemplo, de las plataformas, ¿no? Alternativas tipo Steam, ¿no? Como por ahí Creepy Tales, ¿no? O los juegos de Blasphemous, ¿no? O, por ejemplo el soundtrack de, de Cuphead, ¿no? Por ejemplo, con toda esta música retro, ¿no? De los años 20, ¿no? Pues realmente sería una experiencia distinta, ¿no? Y además, que va muy ad hoc con los dibujos animados con los que se presenta el juego, ¿no? Entonces, incluso aquí habría que plantearnos, ¿no? Esta pregunta. Existe la música de diseño, ¿no? También aquí retomando lo que vimos con Schaffer, ¿no? A ver, no sé si alguien quiera participar. O sea, podemos hablar actualmente de música de diseño. O sea, hay música donde solamente ya no se da tanta libertad al artista, sino que ya hay como una intención en el diseño sonoro, a ver, o existe la música de diseño. Digo, puede ser tautológico esto, ¿no? Porque dicen, pues bueno, cualquier músico diseña su melodía, ¿no? Pero los que no somos músicos, los que no tenemos la formación de músicos, o que tenemos más bien una relación lírica con la música, salvo aquellos cursos que tomamos en la secundaria, ¿no? O en la preparatoria, pero realmente podemos hablar, ¿no? Que eh, yo incluso podría decir, ¿no? O sea, me atrevo a sacar algunas preguntas un poco más detonantes, ¿no? Por ejemplo, ¿el reggaetón es música o es diseño sonoro? No sé si se lo han puesto a preguntar por ahí. Es que no entiendo muy bien la pregunta de música de diseño. O sea, yo creo que la música que se diseña es, bueno, creo que se refiere a la que es como las bandas sonoras de películas, que tiene que ser momentos específicos para lo que se ve en pantalla. Bueno, ahí hay Y, un ejemplo bueno, ¿no? ajá. Porque, pues, por ejemplo, hay melodías, ¿no? Que se hacen precisamente para la pantalla, ¿no? Y obviamente generan emociones, ¿no? Pero creo que la pregunta va si la música que se desarrolla actualmente, la que escuchamos en el Spotify, en YouTube en algún caso, ¿no? La que escuchamos en la radiodifusión, realmente ya parte como de un diseño intencionado, ¿no? Sino que ya, obviamente ya no hay como esta libertad del músico, ¿no? Estaba leyendo que, por ejemplo, la 10ª sinfonía de Beethoven, pues fue una sinfonía inconclusa y ahora se nos presenta por ahí que inteligencia artificial, ¿no? Va a cerrar la melodía, ¿no? Entonces, eh, eh, más bien planteando el diseño en términos de un mensaje intencionado, ¿no? Mm, y ahí converge, pues, se contrapone esta idea clara de pues, que el arte pues, es como una especie de ruptura, ¿no? Bueno, vamos con Dulce, levantó la mano, a ver, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo pensé, justamente, yo te había tomado clase con usted de teorías de la significación Ah, ok. y me acuerdo en una clase nos mostró, o sea, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero es como un señor que hace videos, que creo que es Melquiades, algo así, y que nos hablaba sobre cómo se estructura una canción de reggaetón y que no tenía como mucho análisis, ¿no? No le pensaban mucho para realizar las letras. Ah, el Entonces, chombo, ¿no? El el chombo. chomo, creo que sí, algo así, Sí, no me sí, acuerdo. sí, sí, el chombo es buenísimo, ¿eh? Y ahorita que dijo que si el reggaetón era música de diseño, pues me acordé mucho de eso, o sea, de cómo va
junta ciertas palabras que se repiten demasiado en las canciones de reggaetón y dicen, miren, así de fácil hago una canción de reggaetón, ¿no? Junto tres palabras así muy sencillas, los básicos, lo que siempre dicen, y lo pongo en una canción y le pongo musiquita que nos den ganas de mover el bote. Entonces me dio muchísima risa, pero aún así sigo sin responder si es una música de diseño o qué pasa, pero me acordé muchísimo de eso y quise como recordarlo. Porque Ok, creo que está como un poco acorde, ¿no? Así como es que estructuras una melodía, una canción, pero no sé. claro, sí, o sea, bueno, también hay soundtrack, obviamente pues hace sus deconstrucciones musicales, ¿no? Pero obviamente planteando, ¿no? Cómo van armando con una simple estructura muy básica. Por ejemplo, pues actualmente tú utilizas el GarageBand, el BandLab, ¿no? El Serato, ¿no? Y hacemos una pista musical, ¿no? Sin necesariamente tener todo el artilugio de, pues toda una formación musical, ¿no? En términos de una carrera, ¿no? O sea, y podemos competir y hacer nuestra melodía, ¿no? Pero bueno, ahorita voy a comentar un poquito más sobre todo estos análisis que luego rondan por internet. Pero muy bien, Dulce. Isra, adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues incluso con esta pregunta que usted hace, de que si la música de reggaetón es como música de diseño, yo me atrevería a decir que toda la música es música de diseño, tal vez porque todo tipo de género musical, no sé, se rige por ciertas reglas, por así decirlo, musicales, de que tales compases, tales armonías, tales ritmos, tales instrumentos, y se hacen con una intencionalidad. Entonces, por ejemplo, la cumbia y la salsa, pues se hacen con la intención de que las personas la bailen, igual el reggaetón o las baladas, no sé. Entonces, si la música de reggaetón es música de diseño, yo podría decir que sí. Ok, ok. Ahí, por ejemplo, toda esta idea que nos decía Schaffer, ¿no? Murray Schaffer, pues precisamente ahí es que todos los músicos clásicos, ¿no? Pues realmente tenían una intención con su melodía, ¿no? Entonces, actualmente, pues obviamente hay mucho productor musical que, bueno, obviamente le debe de gustar la música, ¿no? Pero a veces no necesariamente ha tomado una carrera de música, ¿no? Pero sabe que a veces hay melodías, ¿no? Que dicen, esta va a pegar, ¿no? Y va a decir, o por ejemplo, como ahorita me acuerdo precisamente de este canal del Chombo, ¿no? Donde dice, ahora, como hay géneros musicales, ¿no? Que son muy caros de producir, ¿no? O sea, la salsa, que es como uno de los géneros latinoamericanos que ha pegado, ¿no? Siempre en los últimos 50 años, ¿no? Dentro de muchos subterfugios, etcétera, ¿no? Que pues realmente es muy caro producirla, ¿no? O sea, porque necesitas como una orquesta, ¿no? Y pues necesitas al menos como unos 20 músicos en escena. Y bueno, en el reggaetón nada más, pues necesitas ahí como el DJ, ¿no? Cierto tipo de beats, ¿no? Y pues nada más la persona que está ahí enfrente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, cambia, ¿no? Pero sí, o sea, se pueden dar estas dos posturas y pues efectivamente es ver como nuestro punto de vista, ¿no? Muy bien, Isra. Mauricio Altamirano, adelante. Sí, bueno, yo igual quería decir mi comentario, es que yo siento que también el reggaetón es como música de diseño, más allá de que se rige por una misma base y un mismo tempo al que debe ir, se debe buscar también todo tipo, lo que, ¿cómo decirlo? Su diferenciador son ahora sí que las melodías o arpegios o acordes que se utilicen. Y más allá de eso, también el diseño de sonido, el sonido que estás buscando, ya sea para tu sintetizador o el piano. Ok, Y muchas veces, pues, se tiene que crear este sonido porque no lo vas a traer de cajón en el sintetizador, ¿no? Que ya te viene precargado. ok. Entonces, se juega mucho también con esa parte del diseño de sonido y hasta del kick, ¿no? El bombo, se podría decir. Ándale. Ok, mira, por ejemplo,
se planteaba toda una discusión, no sé, no he encontrado, vuelto a encontrar el video, ¿no? Algún análisis que por ahí hacían, que por ahí, pues obviamente le sonará, ¿no? A lo mejor, ¿no? O habrán escuchado de un grupo llamado Metal, grabado Nirvana, perdón, de los años 90, ¿no? Y bueno, obviamente por el icono de Kurt Cobain, ¿no? Entonces decían que una melodía de Nirvana hoy en día no funcionaría, ¿no? No funcionaría porque la mayor parte de estructuras musicales que hoy en día se producen, pues se utilizan herramientas tecnológicas en donde todo lo cuadran, ¿no? O sea, como que el factor humano de errar obviamente una cuadratura, ¿no? Pues también tiene como una cierto índole de error, ¿no? Obviamente hay músicos virtuosos y hay músicos que no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, todo el rock progresivo de los años 70 ayudó a muchos músicos, ¿no? Que incluso por ahí se decía que a lo mejor Pink Floyd no era tan virtuoso, ¿no? Como en vivo, tanto como en estudio, ¿no? Incluso hay algunos analistas que luego, algunos profesores me decían, ¿no? Que pues a lo mejor el rock clásico se disfrutaba más en estudio que en vivo, ¿no? Entonces, y más, por ejemplo, si de repente existían estos elementos, ¿no? En los 70 de los cuadrafónicos, ¿no? De escuchar las 4 bocinas, ahora ya tenemos nuestro 5.1, ¿no? O 7 etcétera. Pero realmente la música en vivo es muy diferente, ¿no? O sea, a las producciones actuales donde pues ya todo está cuadrado, ¿no? O sea, tiene una métrica exacta con la computadora, ¿no? Entonces, por ahí es donde va estas dos posturas, ¿no? O sea, la postura clásica dicen, todo músico realmente ha diseñado su música a determinar actualmente ahora el diseño como una intención sobre todo magnificada por los medios, sobre todo comerciales, ¿no? O sea, sobre todo el auge capitalista de voy a hacer una melodía, pero va a ser para vender, ¿no? O sea, ni siquiera con un fin estético, ¿no? O sea, uno puede hacer la música en términos de una estética dimensional popular para ti, ¿no? Incluso, bueno, o sea, te comunicas contigo mismo, ¿no? Pero en el sentido de generar emociones, ¿no? O tocar la guitarra por tocar la guitarra sin necesariamente, pues, tener alguien que te va a comprar la melodía, ¿no? Entonces ahí es donde, de algún modo, pues bueno, hacemos esta separación, ¿no? Entre nosotros como futuros productores, ¿no? En la industria, ¿no? Bueno, aquí menciona Kitsia Anso. Hay disqueras que cambian el estilo musical de los artistas conforme las tendencias o para que peguen más sus canciones. Puede entrar ahí el diseño en cuanto a la intención. Sí, o sea, por ahí va la dimensión, o sea, el reggaetón ha pegado porque tiene en esencia este carácter capitalista de invierte menos y saca más, ¿no? O sea, no necesitas, por ejemplo, más que 2, 3 elementos de sintetizador, ¿no? Y le metes el autotune, ¿no? A una persona que ni siquiera canta tan bien, ¿no? Y entonces ya tienes un hit, ¿no? Entonces ahí es donde hay como una condición de producción, ¿no? Y sí hay como, bueno, o sea, quien lo sabe hacer, pues bueno, hay un diseño designar, o sea, designa como los elementos que se están planteando, ¿no? Que se están utilizando, ¿no? O sea, esto de alguna manera pues son funciones que están a nuestro alrededor, sobre todo de la parte de la construcción sonora, ¿no? Muy bien, gracias por sus participaciones. No sé si alguien más quiera comentar algo por ahí, si tenían por ahí todavía levantada la mano, ¿no? No, pero ¿puedo decir algo? Sí, adelante, adelante. Hace rato que mencionó lo del chombo, hay otros dos creadores que yo consumo que son como
más o menos de la misma índole, que se llama Jaime Altozano y Alvin, y también hacen como Ándale, sí, estos Altozano es muy análisis, bueno. Sí. ¿Quién más? estos, Alvin SH. Alvin SH. Ajá. Ah, tiene videos con Jaime. Ok, me suena, me suena. Altozano sí, sí, obviamente Altozano es un productor, pues, obviamente tiene Un muy dios, buenos consejos para la producción, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, si van a ser youtubers, ¿no? De dónde sacar música como de, pues bueno, las recomendaciones, ¿no? De derechos de autor, tiene un buen video ahí por ahí de toda esa parte. es, Este, eh, Alvin, me suena, pero no, ahorita no me acuerdo muy bien, pero también tienen análisis como de cómo se estructura cada tipo de música y qué rúbricas siguen. Está interesante. Ahí, por si quieren buscarlo. adelante, no, pues pon ahí, por ejemplo, ahí Sí, si ponlo son, en el chat. Ah, ajá, sí va. pongan, si tienen ahí algún analista que sigan, pónganlo, ¿no? De hecho, estos ejemplos, bueno, de estos analistas de YouTube a veces se acercan mucho a un plan semiótico, sin necesariamente meter términos raros, ¿no? O sea, porque lo que hacen es de construir la melodía. Eh, Altozano a veces, muchas veces deconstruye, ¿no? Las melodías así como soundtrack, ¿no? Por las pistas, como estructura, ¿no? También por ahí hay un músico mexicano que también analiza melodías, ahorita no me acuerdo bien su nombre, que habla medio chistoso, como lento y como que hace unas pausas medio raras, ¿no? En su estilo. Que por ahí tiene un video donde, ahorita que luego se puso de moda, porque la canción de Smash Mouth, creo, la de Shrek, ¿no? Por qué encajaba con cualquier melodía, ¿no? Entonces, y es un análisis de cuadratura, ¿no? Porque es un cuatro cuartos, ¿no? Entonces todas las melodías que estén en cuatro cuartos, pues las puedes solapar. Así es más o menos donde podemos darnos una idea de cómo hacer mezclas, ¿no? Entonces, pero bueno, son analistas que luego nos funcionan como para más o menos tener una idea sobre todo de un trabajo analítico, ¿no? Son cosas que no necesariamente son perspectivas sociales, pero sí dentro de un lenguaje propio de la música, pero incluso así se puede deconstruir más o menos con esta guía las perspectivas de sonido, ¿no? Vamos a irnos, eh, no me quiero prolongar mucho con las perspectivas generales, ¿no? Sobre todo cuando hacemos todo un análisis, sobre todo de tesis o de tesina, pero sí hay como algunas direcciones dentro de nuestra área, ¿no? En comunicación, ¿no? O sea, que más o menos son como tres, ¿no? Que a veces están muy dirigidas como en cinco, ¿no? Que, por ejemplo, por ahí hay una materia, ¿no? De apreciación estética, ¿no? En las materias de producción, pero funciona mucho como para tener una vinculación sobre todo con el lenguaje de la estética, ¿no? Sobre todo del arte, ¿no? Ahí se va a unir mucho a veces con la parte hermenéutica, ¿no? Que nos da como todo un amplio bagaje sobre la ontología del ser, o sea, el sentido del ser, ¿no? Frente al objeto que estamos viendo, pues tiene que ver con la interpretación y el contexto. Hay perspectivas sociales que por ahí ya vieron, ¿no? Ustedes en teorías de la comunicación, que es como vislumbrar, ¿no? Toda esta parte, por ejemplo, en los productos sonoros con la confrontación del uso social, ¿no? Y pues obviamente están las perspectivas semióticas, ¿no? Las dimensiones pragmáticas y estructurales, ¿no? Que de algún modo, pues bueno, si hablamos de diseño, pues es una manera de decir signo, ¿no? O sea, diseño es, si de construir la palabra diseño es decir signo, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con signos fundamentales, ¿no? Sonoros, ¿no? Para decir que estamos trabajando diseño sonoro, o sea, es una cuestión como semiótica del signo, ¿no? Entonces, obviamente cuando vislumbramos las categorías estéticas, ¿no? Yo aquí pongo una ilustración, ¿no?
de la sensibilidad, por ejemplo, de las manos, ¿no? Táctil, porque en realidad es pues también lo que hacemos con el oído, ¿no? Con cualquier sonido es cuál es nuestro contacto, ¿no? La estética pues es una palabra, ¿no? Que deriva de estesis, ¿no? O de lo sensible, ¿no? En donde de alguna manera pues lo que provoca aquí el sentido de la estética es todo aquello que nos puede generar un juicio, pero debemos de tener toda esa posibilidad de sensibilidad, ¿no? Entonces, las categorías estéticas básicas, pues bueno, siempre son en cualquier análisis, ¿no? Como estas son como las características de lo que a veces uno debe poner, ¿no? Más o menos como que en el marco teórico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las categorías estéticas que defines? O sea, siempre que vayas a estudiar cualquier cosa, pues obviamente debes de estudiarlo conforme tú lo definas, ¿no? Tampoco se trata de copiar los términos de otros autores, sino de reinterpretarlos en función de tu trabajo, ¿no? Entonces, pero estos más o menos son como los términos recurrentes, ¿no? En las tesis que he revisado cuando hablan de análisis, no son necesariamente sonoros, pero sí también de trabajos de producción audiovisual. O sea, todas esas teorías también se podrían vislumbrar en cualquier análisis audiovisual, ¿no? En general, ¿no? Pero las categorías estéticas recurrentes siempre es hablar de lo que es la sensibilidad y la experiencia estética, ¿no? O sea, ahí es donde hablamos de la parte de la apreciación, ¿no? Los universos simbólicos en donde se va a vislumbrar cualquier contenido del sonido, por ejemplo, pues ahí tendría que ver desde la parte de los signos naturales a la parte de los elementos artificiales. Por ejemplo, la parte en donde estamos vislumbrando, pues bueno, qué es un leitmotiv, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un signo específico para esta obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que se escuche un sonido de violines, por ejemplo, en una película, pues tiene la recurrencia a lo mejor de hacer ya referencia a Psicosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todas las películas de terror. Entonces ahí se vislumbra todo lo que es el juego de la apreciación y, bueno, ahí pongo entre paréntesis y apropiación, ¿no? Obviamente haciendo referencia a eh, a este autor marxista, ¿no? Sánchez Vázquez, ¿no? Porque él, en vez de hablar de apreciación, habla de la estética como ciencia de los modos de apropiación de la realidad, en términos de una vinculación marxista de la estética, ¿no? Pero hay autores, ¿no? Desde los clásicos como Baumgarten, ¿no? Kant, ya más para acá en México, pues bueno, bueno, está Samuel Ramos, ¿no? También, aunque Samuel Ramos, pues bueno, no tenía no apreciaba mucho lo que era el cine, ¿no? En su momento, ¿no? Ya más para acá, Katia Mandoki, ¿no? Que es un referente también sobre la dimensión estética. Ahí la hermenéutica luego cruza con reflexiones de la estética en términos de la sensibilidad una parte fenomenológica, incluso Gadamer, ¿no? También. Pero bueno, son elementos teóricos recurrentes, ¿no? Al final, pues, lo que hacen, por ejemplo, el juego de categorías, ¿no? Pues, es en los diferenciadores, ¿no? Lo que es lo sublime, la fealdad, lo trágico, lo cómico, lo grotesco, lo kitsch, ¿no? Que es una manera como de agrupar las sensaciones o juicios de apreciación sobre lo que se está viendo, ¿no? Aunque aquí hay carácter muy subjetivo, ¿no? Porque realmente somos analistas y partes, ¿no? También de esta deconstrucción sensible, ¿no? Lo importante es ahí manejar sobre todo pues, los universos simbólicos en donde se da, por ejemplo, una melodía, en qué tendencia, o por ejemplo, pues analizar, ¿no? En algún momento, pues una actuación performance por ejemplo, de Yoko Ono, pues por ejemplo hay el universo simbólico que tiene sentido, pues más bien ahí es como la parte social, ¿no? Pues de una época determinada del siglo XX, ¿no? Pero realmente pues dirías, pues bueno, eso es como, hasta uno le diría, pues es como un juicio feo, ¿no? Es como eso se escucha feo, ¿no? La gente no es algo que lo escuche, ¿no? Lo mismo pasaría con cualquier obra de reggaetón, ¿no? O por ejemplo, en algún momento, pues hasta se hacen juicios sociales, ¿no? De repente de cierta melodía, ¿no? Luis Miguel o quién es
Arjona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay como una tendencia como tal, ¿no? Eh, También se puede hablar de hermenéutica del sonido, ¿no? O sea, en términos de el sonido como generador de experiencia subjetiva, o sea, ahí tendríamos que hablar de la fenomenología del sonido, en cómo los sonidos no están aislados, sino que se dan en un contexto, ¿no? Alrededor de una parte que, por ejemplo, escuchamos una melodía, pero no necesariamente solamente escuchamos la melodía, sino que estamos en un ambiente determinado, ¿no? Estás en la oficina con los auriculares, ¿no? Pero sabes que estás en tu oficina, ¿no? Y entonces de algún modo estamos escuchando el sonido, ¿no? O sea, de alguna manera somos entes que somos sensibles y bueno, habría que ver los casos específicos de los invidentes, donde pues a lo mejor su sensibilidad es más, por ejemplo, también con el tacto, ¿no? Pero también captan las ondas, ¿no? Entonces es interesante donde todo el sonido está dado por una intersubjetividad, pero también sobre todo de elementos de contexto que nos permitan significar lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, si tú nunca has escuchado un animal y lo escuchas por primera vez, pues te va a espantar, vas a tener que hacer una relación de experiencia subjetiva, ¿no? Una fenomenología del sonido, ¿no? Que bueno, aquí pues obviamente pues los textos a lo mejor pues Gadamer por ahí, en muchos casos, por ejemplo, hay Husserl, ¿no? Etcétera, ¿no? En esta parte, pues bueno, también hay una dimensión importante con el espectador, ¿no? Y, por ejemplo, hay Michel Chion. Michel Chion pues, es luego como un teórico que realmente se va más a la semiótica, pero a veces señala esta parte dimensional con cómo el espectador lo dimensiona, ¿no? También Marcel Martin también por ahí da una implicación con factores de objetividad y subjetividad. Pero bueno, muchas veces las teorías del audio han tenido revuelo gracias a las teorías cinematográficas, ¿no? Eso también es darle un pie importante, ¿no? Y las últimas contribuciones del siglo XX, pues obviamente se fueron yendo hacia la hermenéutica, ¿no? Y obviamente aquí, si van a hacer hermenéutica de algún fenómeno sonoro, pues obviamente es estudiar los contextos, ¿no? Factores externos a la denotación del sonido, ¿no? O sea, al final es ubicar dónde se produce ese evento sonoro y dimensionarlo pues, en una perspectiva particular, ¿no? Obviamente, pues aquí voy a hacer referencia pues, a las perspectivas sociales, ¿no? Aquí en específico la parte del marxismo y la escuela de Frankfurt, ¿no? En donde, pues bueno, el mensaje sonoro pues tiene una materialidad, ¿no? Y es registrado gracias al magnetófono, etcétera, o sea, se graba, ¿no? Ahora digitalmente, ¿no? En chips, etcétera. Y bueno, eso pues, nos hace reflexionar, ¿no? Sobre la cuestión de la obra de arte y la reproductibilidad técnica, ¿no? O sea, porque todo lo que escuchamos está grabado, no está en vivo, y se genera como un producto que lo podemos escuchar ahora a cualquier hora en el streaming, ¿no? En esto también parte todo lo que es la industria cultural, que son las tendencias de los mensajes sonoros, ¿no? Donde pues, se repiten y se repiten, ¿no? Y va a haber un tiempo, ¿no? En donde, pues, al final, no sé cuánto nos dure el reggaetón, ¿no? O sea, el reggaetón va a ser funcional, ¿no? En términos hasta que la industria, ¿no? Lo permita, en la rentabilidad, ¿no? Entonces ahí la cuestión de la dimensión capitalista pues está muy de lleno, ¿no? O sea, es ubicar como que los mensajes sonoros. No nos metemos tanto en el mensaje del diseño, pero sí más como en el contexto de la industria, ¿no? Y al final, pues es la parte más analítica es la parte de ver que en un mensaje es una parte ideológica, ¿no? Obviamente, pues ya es muy recurrente, ¿no? Decir, pues bueno, por ejemplo, tanto en los narcocorridos, el reggaetón, etcétera, pues hay como una tendencia más o menos eh, en su género, ¿no? Pues de ciertas condiciones, por ejemplo, machistas, etcétera, ¿no? Pero que eso pues va más dentro de la parte cultural, ¿no? O sea, son dimensiones que pues, son recurrentes, ¿no?
Obviamente, pues aquí sin hacer alusión, ¿no? Por ejemplo, a toda esta parte eh, funcionalista, pues es finalmente ver el mensaje sonoro como hechos sociales, ¿no? Y obviamente, pues bueno, esto juega mucho con la parte de los roles, el estatus, ¿no? Escuchar algo, ¿no? Eh, pues incluso podría determinar el estatus social, ¿no? Incluso de qué es lo que escuchas y yo puedo determinar cuál es estatus social, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puedes determinar, ¿no? O sea, si hay un nivel de intelectualidad, de aristocracia, ¿no? En cierta medida, ¿no? Cuántos escuchan música clásica, ¿no? Etcétera, que son como clichés, ¿no? Pero sí es como, por ejemplo, ¿no? Comprarte un celular, ¿no? Pues más o menos la gente a veces no se compra el celular por la funcionalidad, sino por el estatus, ¿no? Entonces, de alguna manera, a lo mejor la música es más compleja porque a lo mejor sí hay un gusto estético, pero ese gusto estético fue formado por tu educación básica, ¿no? O sea, entonces, dime qué escuchas y puedo determinar qué educación básica o qué formación has tenido. Entonces, ahí, pueden rayar también hasta aspectos de contexto del espectador, ¿no? Elementos hermenéuticos, pero, pues bueno, eso ya incluso sería también hacer antropología del mensaje sonoro, dónde se escucha lo que se escucha, ¿no? Entonces, que eso es un poco más de trabajo de campo, pero pues se puede hacer, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte aquí como que más de realce, ¿no? Porque pues lo que interesa es como ver los modelos de deconstrucción de mensajes, ¿no? Y pues bueno, formalmente, ¿no? Obviamente, como bien mencionaban, ¿no? Pues obviamente yo he dado más materias de semiótica, ¿no? De teorías de la significación, discurso social por la parte analítica, ¿no? Y he asesorado tesis en función de ello, ¿no? Dentro de esta dimensión del análisis del lenguaje, ¿no? Y sobre todo por la dimensión de estructuras de discurso o de pensamiento, ¿no? Entonces, en esto se juegan tres elementos, ¿no? Eh, la forma, el contenido y la función. Entonces, estamos hablando de lenguajes, ¿no? Por forma, pues bueno, es una condición que obedece a la construcción gramatical o sintáctica de un mensaje, ¿no? La parte de contenido, pues obviamente a la dimensión de la significación, la parte de la semántica o la lógica con la cual se aterriza cualquier conexión de elementos, ¿no? Que estamos deconstruyendo, y la función, que sería como la parte pragmática o retórica, ¿no? En términos de este mensaje tiene este camino para el espectador, ¿no? Entonces, estos tres elementos, pues obviamente se van a dimensionar en dos líneas, ¿no? O sea, la forma y el contenido, sobre todo en los aspectos estructurales del discurso, y las tres, ¿no? Sobre todo en la parte tercera, la función, la parte pragmática, ¿no? Muchos de los análisis que han referido, ¿no? Como por ejemplo, en estos, por ejemplo, en estos videos, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Cuando se construyen, ya sea con altozano o soundtrack, a veces rayan en la parte como estética, ¿no? Pero sobre todo, pues más bien en la parte de forma e incluso ya de función, ¿no? Cuál es la función que utiliza cierta parte de la melodía para determinar cuál es el efecto que está generando en el espectador, ¿no? O sea, cómo sube la melodía o hace un cambio, por ejemplo, de ajuste de tonalidad o una transportación en cierto momento de la melodía en términos de generar más vivacidad o hacer un staccato, un legato, etcétera. Ahí es como encontrar las funciones dentro de la forma, ¿no? Entonces se juega esta parte más bien como pragmática, ¿no? Entonces, aquí se dan dos visiones, ¿no? O sea, deconstruimos el discurso por sí mismo o ver qué es lo que está generando este discurso en términos de una tendencia, ¿no? O sea, eh, suena así como muy burdo esta parte que decía Daddy Yankee, ¿no? Que el reggaetón no es un género, sino un movimiento, ¿no? Pues
pero pues hay movimiento en términos de que pues ha generado pues toda una parte de la industria, ¿no? O sea, en esa parte, más allá de hablar como de un movimiento social, pues bueno, que bueno, por ejemplo, Calle 13, pues sus primeras melodías utilizaban mucho este ritmo, ¿no? O sea, del tumba tumba, ¿no? Pero, eh, y tenían cierta, pues, mezcla ahí entre hip hop y o no sé, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, y ya es como que se deslindaron, ¿no? De la parte como, comercial, ¿no? Eh, pero de alguna manera, si deconstruimos el mensaje, ¿no? Pues a lo mejor va a tener como que los mismos ritmos, ¿no? Incluso es lo que fundamentan mucho estos tipos de canales, ¿no? Como la deconstrucción analítica de las melodías. Porque la melodía por sí misma es un significante sin un significado convencional, ¿no? Entonces ahí es lo que se puede hacer con esta tendencia es más o menos qué es lo que genera en la implicación de la gente, ¿no? O sea, hay incluso áreas cognitivas que lo tratan de vislumbrar en algún momento, pero sí se hace toda esta alusión, ¿no? Donde al final del día, ¿no? Tiene una especie de connotación, un mensaje auditivo. Entonces aquí, pues por lo regular, muchos de los autores parten desde el fenómeno de la audiovisión, o sea, de los autores recurrentes, ¿no? Michel Chiang, pues obviamente trata la parte al principio muy mezclada con la parte del cine, ¿no? Ya después tiene sus textos del aspecto sonoro por sí mismo. Lidia Camacho, que fue un texto que revisamos, pues va por la parte radiofónica, ¿no? Pero en algún momento hace alguna alusión al montaje cinematográfico. Murray Schafer, que pues bueno, es un autor que revisamos, pero realmente hace alusión a la música, ¿no? Ahí Barry Trucks, que es un canadiense también, que es de esta línea de los paisajes sonoros, también recoge toda esta parte también de la música por sí misma, ¿no? Lauro Zavala, que es un teórico semiótico mexicano que se va más dentro de la línea cinematográfica, ¿no? Judith Chalco, que por ahí es una autora que he revisado por ahí últimamente, ¿no? Que por ahí tiene unos artículos en internet, pues bueno, recoge elementos más bien ahí como de teóricos, ¿no? De la significación, etcétera. En algún momento pues recoge elementos, ¿no? De la perspectiva audiovisual, ¿no? También Alejandro López Román pues recoge también esta parte cinematográfica, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Que es un poco de los que voy a mencionar ahorita, ¿no? Al final una visión estructural pues es la deconstrucción de elementos, ¿no? De los 4 elementos, ¿no? Así es, música, silencio, ruidos, voces, etcétera, ¿no? Aquí Marcel Martin, pues por ejemplo, tiene toda la especificación de generar categorías, ¿no? De la música y sus funciones, ¿no? O sea, sí tiene una función rítmica, lírica, dramática, que son los elementos que luego retoma por ahí Lidia Camacho. El punto de escucha, ¿no? Si es objetiva o subjetiva, pero ahí es en función de la parte del sonido, ¿no? Bueno, por ahí en la plataforma, ayer colgué un video de Carlos María Pineda Echavarría que hace una reflexión sobre el esquema de Marcel Martin, que deconstruye, ¿no? La parte de lo que es el universo sonoro, como la parte en donde en un filme puede ser intradiegético o extradiegético, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que escuchas fuera de lo que estás viendo, ¿no? Pues está fuera de la diégesis como tal, ¿no? Si es intradiegético, pues es el sonido con el que se ambienta el sonido, ¿no? Tiene una perspectiva de escucha particular, donde, pues bueno, el sujeto, el oyente, el espectador, lo dimensiona en un carácter objetivo o subjetivo, ¿no? Y eso a lo mejor le puede generar al final como una parte como emocional, ¿no? Empático o antiempática, ¿no? Entonces hay un modelo por ahí, ¿no? De Carlos María Pineda Echavarría, ¿no? Que basado en la parte de Marcel Martin, porque bueno, como tal no he encontrado ese esquema en el libro de Marcel Martin, supongo que fue como una interpretación, o bueno, pues ya si en algún momento pues lo encuentro, pues bueno, lo comentaré en algún momento en el video, ¿no? De YouTube, pero
Hasta el momento, pues bueno, ese esquema deriva de Marcel Martin, pero este autor que tiene su canal de YouTube, pues lo ha manejado así, ¿no? Otra cuestión estructural recurrente, pues es ver la visión diádica del signo, ¿no? Como significado significante, ¿no? Lidia Camacho, pues obviamente utiliza estas cuestiones dicotómicas entre iconicidad, abstracción, simplicidad, recomplejidad, redundancia y originalidad, que nos hace recordar mucho incluso a los esquemas, por ejemplo, de imagen como de Adondis, ¿no? En dicotomías, ¿no? Entonces también es recurrente, ¿no? Judith Chalco, ¿no? Pues hace una tipología de sonidos, ¿no? Como significantes que evocan sonidos causales, ¿no? Por ejemplo, pues sonido de agua, ¿no? Evoca un sonido como tal, ¿no? O por ejemplo, o sonidos que evocan la cualidad, ¿no? Por ejemplo, si estás em, tocando un tambor como de cierto material, pues te puede evocar como el ambiente con el que está construido ese tambor. O por ejemplo, si estás golpeando, por ejemplo, madera, ¿no? Pues te hace sonido como pues, de aserradero, es como una cualidad del sonido, ¿no? El espacio del sonido, pues pueden haber, por ejemplo, sonidos específicos, ¿no? Por donde, pues los sonidos ambientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay efectos de sonido que nos remiten, por ejemplo, a un contexto, ¿no? O sonidos socialmente codificados, ¿no? Entonces, donde, por ejemplo, puedes determinar que una alarma, ¿no? El wow, 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 entonces más o menos lo determinas, ¿no? Por la alerta sísmica, ¿no? Estos son algunos esquemas, ¿no? De Alejandro Román, ¿no? De su texto al análisis musivisual, ¿no? Guía de audición y estudio de la música cinematográfica, ¿no? Donde pues más o menos los caracteres técnicos pues más o menos tienen como una parte como de significante o significado, ¿no? Donde por ejemplo la reverberación pues bueno puede tener un significado como un sonido espacial donde se ubica el sonido, pues es como ubicar, ¿no? Al personaje como en el eco, ¿no? Puede también generar como elementos dentro de la narración o o afuera, ¿no? O sea, si escuchamos un eco puede ser Dios que está hablando como en reverberación o un personaje que está pensando en su voz en off, ¿no? La ecualización, pues bueno, puede ser como que escuches finamente lo que estás viendo, ¿no? El agua, ¿no? Una radio que está sonando, ¿no? Fuego, ¿no? Etcétera, ¿no? Un sonido con un determinado volumen, ¿no? Pues esto juega un poco con lo de los planos, ¿no? Que dice, pues escucha a lo lejos, por ejemplo, un silbido de un ave, pues nos da la idea de que es parte del contexto y pues bueno, o si está muy cerca, ¿no? Si es el volumen determinado, pues es que está cerca, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo. Emplazamiento del sonido, pues por ejemplo aquí habla con la parte tecnológica, el sonido 5 estéreo 5.1, 7.1, ¿no? El sonido envolvente, ¿no? Entonces ahí es donde nos sitúa al espectador como en la experiencia, ¿no? O sea, tiene esa intención, ¿no? De significado, ¿no? La curva envolvente, pues por ejemplo, bueno, este es un aspecto técnico, ¿no? En donde, pues, eh, en donde a veces se juega, ¿no? Con los grados, ¿no? O la intención, por ejemplo, en la graficación del sonido, ¿no? En donde pues puede ayudar a la parte de la narrativa, ¿no? O hay veces que hay sonidos en donde se escucha un sonido como un efecto de sonido, una distorsión de sonido, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos puede jugar a veces con la parte del tiempo, ¿no? Bueno, estos son tipos de sincronía, ¿no? Que a lo mejor ya más o menos comentamos en algún momento, pero pues bueno, esos son como ejemplos, ¿no? Del texto de Roman, ¿no? Este texto por ahí está en Google Books y lo pueden también consultar sin editar. Bueno, está la tesis completa por ahí en bueno, no sé si es de España, no me acuerdo, pero el texto está prácticamente completo, ¿no? Pero son referencias más o menos
que si bien parten como de la parte auditiva visual, ¿no? Pues son referentes como para hacer análisis, ¿no? Obviamente tiene otros esquemas, ¿no? Donde, por ejemplo, o sea, como que mezcla como la parte significante y la parte, por así decirlo, del significado, ¿no? O sea, o esta relación dicotómica, ¿no? Entre tensión psicológica y volumen, ¿no? Estado psicológico y el timbre instrumental, ¿no? Estado psicológico físico con la construcción armónica, ¿no? O sea, son elementos como tangibles, ¿no? Como para hacer, cómo dimensionar las características que estamos escuchando, ¿no? Si estamos viendo una narración, ¿no? O escuchándola, ¿no? Pues por ejemplo, cómo las melodías cierran, ¿no? También es importante, no sé si se han dado cuenta cuando han editado videos, si es que lo han hecho, que es muy importante como que el arranque y el cierre de la melodía, ¿no? Entonces también, si de repente terminan como en una especie de síncopa, ¿no? La melodía como que te deja así como que espantado, ¿no? O por ejemplo la película de White Plash, ¿no? Pues realmente termina así como que te mantiene, ¿no? Al borde, ¿no? Entonces, tiene un cierre, pues, bueno, yo no recuerdo, ¿no? Pues que te deja al final el filme así como con la batería, ¿no? Entonces, y cierra, si mal no recuerdo, creo que la orquesta, ¿no? Pues sí tiene ahí como una parte en donde cierre de armonía, ¿no? O cierre en el ritmo musical, ¿no? Ahí se dan esas dos partes, ¿no? Pero por ejemplo, pues es raro que nosotros acabemos con un sonido cortado, ¿no? Quien lo hace, pues dices, bueno, como que no tiene una sintaxis muy clara, ¿no? En lo que estás diseñando, ¿no? Algo que ya revisamos por ahí con el texto anterior, bueno, hace 2 semanas, ¿no? Que las funciones, ¿no? De los sonidos, pues bueno, Alejandro Romal tiene más funciones, ¿no? Que eso, puede servirles por ahí, ¿no? Qué función tiene un determinado sonido para una parte de alguna película, etcétera, ¿no? De Chalco, pues bueno, tiene sus reinterpretaciones aquí, parte de la pragmática, que aquí no quiero regresar como al esquema clásico, ¿no? De los cualisignos, insignos, legisignos, ¿no? El novenario de Peirce, ¿no? Porque creo que ha sido una reducción muy, muy simplona del aspecto persiano, ¿no? Pero muchas veces como que se reinterpreta mal, ¿no? Esta parte de la parte de persiana, ¿no? De ver, por ejemplo, al icono, el índice y el símbolo como si fueran aspectos materiales, ¿no? Cuando en realidad son aspectos mentales, ¿no? Entonces ahí, esto obedece más bien como, por ejemplo, el esquema, por ejemplo, que tiene Chaco sobre el diseño sonoro, ¿no? En donde habla, por ejemplo, de los niveles de codificación del signo, ¿no? Entre lo indicial, lo icónico y lo simbólico. Pues es una reinterpretación que a veces puede obedecer más como a la parte estructural, me recuerda más a Villafañe con el isomorfismo, en donde entre más se parezca un objeto a lo que representa es más ícono, ¿no? Entonces más o menos aquí en este sentido puede parecer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pone que un ladrido que denota al perro es más indicial, ¿no? Un sonido de trueno como indicio de tormenta, ¿no? Un sonido fuerte que denota algo pesado, pues ya es algo más icónico. Un tic-tac reloj denota el reloj, pero además connota el paso del tiempo, ¿no? Y pues bueno, lo simbólico como los sonidos de alarma, etcétera, ¿no? Pero bueno, puede ser un esquema pues reutilizado, ¿no? De la visión persiana, ¿no? En hacer un análisis del sonido, ¿no? Aquí pues al final termino con esquemas de Lauro Zavala, ¿no? También tiene una visión audiovisual, ¿no? Sus categorías recurrentes son imagen, sonido, puesta en escena, montaje, narración, género, ideología. Obviamente sus reflexiones siempre se van a los tropos o a la elocutio, ¿no? De hacer figuras retóricas con los sonidos, por ejemplo, si es una sinécdoque, una metáfora, una metonimia, un paréntesis, etcétera, ¿no? Y al final lo termina esquematizando en tendencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene pues un análisis como de cine musical, ¿no? En este artículo que revisé. Pero aquí está manejando como
clasificaciones, ¿no? De cine musical clásico, moderno y posmoderno, ¿no? Bueno, pues bueno, da por hecho, bueno, como el término de posmoderno, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, este, algo, ¿no? Donde la música solamente acompaña dramáticamente, por ejemplo, en el sonido, pues la consonancia dramática, por ejemplo, en Billy Elliot, ¿no? A ver, o el género, ¿no? Un género musical, ¿no? Por ejemplo, en Blancanieves y los siete enanos, ¿no? La ideología, ¿no? Pues, por ejemplo, la parte epifánica de la Bella Durmiente, ¿no? Ah, obviamente son esquematizaciones en donde genera sus categorías, ¿no? Para hacer simplificaciones analíticas de los elementos auditivos sonoros, ¿no? Eh, bueno, pone ahí en cine musical posmoderno, ¿no? A Shrek, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La parte ideológica, pues dice lúdico, ¿no? Pero es recurrente, ¿no? Hacerlo siempre en las tesis, en los análisis, siempre hacer nuestros esquemas, ¿no? Por ahí, tiene aquí como que del cine musical como maravilloso, fantástico, ¿no? Entonces, realmente, bueno, son guías, ¿no? Tampoco me quiero detener mucho así como que si es la panacea cualquier autor, ¿no? Pero termino con esta parte, ¿no? Con la semiótica pragmática que para mí una parte pragmática es cuando eh, no solamente generas un análisis, sino que generas también un producto, ¿no? Después de lo que analizas, dices, yo recupero los elementos de tal melodía y yo genero una construcción diferente, ¿no? Muchas veces en este sentido, pues por ejemplo, vienen lo que son cuando se hacen parodias, ¿no? Por el estilo, bueno, pues obviamente mi referente pues, es por ejemplo Weird Al Yankovic, ¿no? Que era un músico de los 80s, 90s que hacía parodias de melodías, pues pop, ¿no? Entonces, Madonna, Metallica, etcétera, ¿no? O sea, cualquier melodía pues, la copiaba, pero también generaba melodías del estilo, ¿no? Entonces, eh, un buen ejemplo, por ejemplo, es el videojuego de Cuphead, ¿no? Que se hizo música especial para ese videojuego, ¿no? Que es un tipo de animación como de los años 20, ¿no? Se recupera como música y melodías, ¿no? Como de esa época, ¿no? Entonces como swing, ¿no? Como música de la primera mitad del siglo XX. Entonces se hace una emulación, por ejemplo, ¿no? O sea, después de hacer un análisis con cuál es el estilo, entonces uno genera productos, ¿no? Otra cosa es lo que hacen estos canales, ¿no? Que deconstruyen las melodías, ¿no? Y ven cómo están como construyendo los armónicos, ¿no? Que eso a lo mejor ya es más análisis musical. Y bueno, por ejemplo, ahí sí les quiero comentar que, pues bueno, existe la maestría y el doctorado en musicología, ¿no? No necesariamente tienen que ser músicos como tales, sino analistas de sonido o analistas de música, ¿no? Entonces, digo, hay una línea de antropología de la música también, pero muchos de los análisis pueden vertirse, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Incluso creo que es de los posgrados que creo que se pueden hacer en línea, creo, ¿no? Entonces aquí, pues, aludiendo a la parte pragmática, pues bueno, es ahí aludir como al tipo de pensamiento que tenía el autor, ¿no? O la parte que se genera, ¿no? Con el receptor, ¿no? Que es la parte de conexión de la función del mensaje, ¿no? Al final, pues bueno, la reflexión sobre todos estos modelos es que no existe un modelo ni unificado ni definitorio para análisis de mensajes sonoros auditivos, ¿no? En la mayoría de textos, ¿no? O sea, siempre no se crean, o sea, eh, por ejemplo, para este tipo de cursos, ¿no? En este específico, eh, bueno, además de que luego la bibliografía es escasa en términos de acceso y para compartirla, tampoco es demasiada, ¿no? O sea, como que muchos de los aspectos o se van a la música o se van a la parte de la audiovisión. Entonces eso es también como que una parte difícil para encontrar textos, ¿no? Específicamente sobre diseños sonoros si solamente nos queremos abocar a la parte radiofónica, sonora por sí misma, ¿no? Sino que a lo mejor
muchos de los textos siempre es como un capítulo de la parte del lenguaje cinematográfico, del lenguaje televisivo, audiovisual, ¿no? Y bueno, por lo regular, mm, todos los autores, pues bueno, siempre es importante la esquematización, ¿no? Si ustedes van a llegar a hacer alguna tesis, ¿no?, sobre este tema, sabemos que pues nuestro primer capítulo, por lo regular en un esquema deductivo, pues siempre es un marco teórico. El segundo capítulo es la descripción de mi objeto de estudio, y el tercer capítulo es mi análisis, ¿no? No necesariamente puede ser así, es un esquema deductivo. Puede haber un esquema inductivo en donde a lo mejor yo presento la historia del mensaje, ¿no?, pues, de una melodía. Por ejemplo, en las tesis de antropología musical, por ejemplo, se habla de la comunidad y el canto, por ejemplo, de tal comunidad, ¿no?, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la música de los rituales, por ejemplo, árabes, ¿no? O la música, pues sí, islámica, ¿no? Pues, por ejemplo, se determina el contexto, su historia, un poco. Por ejemplo, una amiga que hace análisis, por ejemplo, de este tipo, de la conversión en México, pues bueno, por ejemplo, los islamistas en México o en el país, ¿no? Habla un poco del contexto, la cultura, y va describiendo a lo mejor. Ahí, si quiero hacer una parte de la música, pues hablar de la historia de un canto, etcétera. O por ejemplo, en algún momento una colega que hizo, por ejemplo, de la música cardenche, ¿no? ¿Qué es la música cardenche? De su origen, ¿no?, en el norte del país, etcétera, ¿no? Y después de plantear la historia, pues ya hace una reflexión sobre el aspecto de las eh, eh, de la visión, a lo mejor, ¿cómo se le podrá decir, no? Como de los alcances, ¿no? ¿Cómo tiene un nombre? El, el estado de la cuestión, ¿no? O el estado del arte, ¿no? Más o menos cuáles son los análisis que se han hecho sobre ese estudio o sobre ese objeto de estudio, y al final es una reflexión sobre las particularidades, ¿no?, que tú destacas sobre esa melodía, ¿no? Ese es un esquema más o menos inductivo, ¿no? Son posibilidades, ¿no? Hay algunas tesis que nada más se van al aspecto descriptivo, ¿no? Por ejemplo, las tesinas son más como de un aspecto descriptivo general, ¿no? Entonces también pueden ocupar, por ejemplo, la música, por ejemplo, de los barrios de Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Y pues se puede analizar cuál es el contexto, etcétera, ¿no? Y si de esa música, pues bueno, por ejemplo, qué melodías, por ejemplo, llegan a utilizar, o hay grabaciones, etcétera, ¿no? O sea, es muy importante ahí vislumbrar como que la parte analítica, ¿no?, de cómo se construye el caso, ¿no? Obviamente, si en algún momento les interesa, pues bueno, si ya sea que yo les asesore, o por ejemplo, o un colega, pues les puedo también recomendar a alguien específico también para algún tipo de tema de música o aspecto sonoro, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues bueno, en general, pues bueno, la bibliografía, que es gran parte de la que hemos revisado, ¿no? Bueno, Lidia Camacho, pues ya lo revisamos. Bueno, aquí está de Chalco, pues bueno, este texto de diseño sonoro y producción de sentido, eh, que pues en realidad viene de una tesis, ¿no?, que ya posteriormente lo publica, ¿no? De Michel Chion, pues obviamente siempre será un referente para la parte auditiva, la audiovisión o el sonido, como lo revisamos, ¿no? De Marcel Martin, pues viene este esquema del lenguaje del cine. De Alejandro Román, pues el análisis musivisual. De Lauro Zavala, pues bueno, este artículo que sacó de análisis del sonido, aunque pues bueno, hay otros textos, ¿no?, que tiene, como el de permanencia voluntaria, creo, donde pues bueno, ahí son generalidades más del cine, ¿no?, pero ayudan mucho, ¿no? Es de los referentes semióticos, ¿no?, en México, ¿no?, Lauro Zavala, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en general es un alcance. O sea, es como una parte que yo no quería dejar como de lleno, sobre todo para cerrar toda esta parte pues reflexiva, ¿no?,
sobre el aspecto sonoro, ¿no? O sea, que, bueno, al menos tengan las herramientas teóricas, ¿no? En algún momento si quieren hacer una investigación sobre la parte sonora, ¿no? O sea, yo a lo mejor me he metido más pues a la parte de, bueno, entre la parte de laboratorio de andar siempre experimentando con artilugios técnicos, pero pues a lo mejor pues obviamente mi línea siempre ha sido la parte semiótica, ¿no? Entonces no quería dejar de lado que pues bueno, aunque es una materia optativa, ¿no? Que al final pues la idea es que generemos a lo mejor un producto práctico, ¿no? Pues tampoco dejar de lado que todo lo que han revisado en su batería de materias anteriores, pues realmente les sirva de algo, ¿no? Entonces, obviamente no he abierto el foro para esta semana para que trabajen este viernes, pero realmente lo que me interesa es que en el foro hagan un breve ejercicio en una cuartilla, ¿no? De hacer un planteamiento del problema, ¿no? De algún tema sonoro que les interese, por ejemplo, el sonido de alguna puede ser, por ejemplo, el aspecto sonoro de una película, por ejemplo, ¿no? Y pues más o menos que determinen con preguntas cómo lo analizarían, etcétera, ¿no? Que eso es más como para seminario de tesis, pero es un ejercicio que nos permite también en algún momento hacer buenos diagnósticos, ¿no? Si a nosotros nos encargan, por ejemplo, determinar, por ejemplo, el aspecto sonoro, ¿no? De, pues, de una empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, sí hacernos preguntas qué es lo que escuchan las personas, ¿no? Por ejemplo, qué melodías les gusta escuchar, ¿no? Hacer como una especie de diagnóstico, porque eso, como ustedes bien sabrán, pues, si bien la facultad no nos da una especialidad como de realización, sino de producción, tiene un sentido, ¿no? Porque muchas de las universidades privadas, ¿no? Pues tienen sus opciones de realización porque muchos de ellos tienen acceso obviamente a los medios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Pues a la gente que salimos de la universidad que desarrollamos más como la inventiva o el pensamiento, en donde ahí es donde nos metemos más de lleno, siempre es en la investigación, ¿no? Por ahí, bueno, no sé exactamente, ¿no? Pero me comentaba en algún momento alguna colega maestra, ¿no? Cuando yo estudiaba, ¿no? Que pues por lo regular quienes hacen siempre la investigación siempre son alumnos de universidades públicas, ¿no? Porque son los que tienen la capacidad más analítica de buscar, ¿no? Y eso es lo que muchas veces universidades privadas a veces no siempre tienen como objetivo, ¿no? No siempre es la parte de investigación, sino más el desarrollo de productos, ¿no? No es que nosotros no desarrollemos productos, si hacemos un desarrollo de productos tenemos que investigar mercado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya pasando a esta parte, pues la siguiente semana vamos a comenzar a revisar elementos de infraestructura, ¿no? Ahí vamos a investigar precisamente qué tipos de micrófonos hay en el mercado, o sea, y si van a tener que meter qué hay en Amazon, qué hay en Mercado Libre, y si tienen las características que nos pueden funcionar, pues para, por ejemplo, tener acceso a la parte de infraestructura, ¿no? ¿Qué es una consola, ¿no? En algún momento, ¿qué diferencia hay entre una consola y una interfaz, por ejemplo? Y tenemos que investigarlo, ¿no? O sea, de hecho, pues obviamente en mi empresa luego nosotros tenemos licitaciones, ¿no? Y nos piden productos, ¿no? Y yo pues tengo que andar investigando cuál es el producto que a lo mejor más le convendría al cliente, ¿no? Dentro de los proveedores, ¿no? Y obviamente pues sí tengo que revisar qué es lo que hay en Amazon, etcétera, qué hay en eBay, etcétera, para darme una idea, ¿no? De ya luego ir con el proveedor para decirle, oye, necesito este tipo de producto, ¿no? Con tantos canales, ¿no? Tanta potencia, etcétera, ¿no? Al final, esa investigación es redituable, ¿no? O sea, si yo quiero construir, por ejemplo, un estudio, etcétera, pues al menos yo tengo que diagnosticar, bueno, cuáles son las características del edificio, etcétera, si tiene una posibilidad, por ejemplo, pues de resonancia, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí son a lo mejor aspectos que a lo mejor son más técnicos de investigación, pero por ejemplo, si desean hacer como algo más analítico, ¿no? Para al menos salir del paso y pues, por ejemplo, pues como muchos de sus
compañeros, pues al menos les cayó, en algunos casos, ¿no? No en todos, aprovecharon la parte de la pandemia pues para avanzar en su tesis, ¿no? Sobre todo para aquellos que ya trabajaban y comenzaron a hacer home office, ¿no? Pues por ejemplo ya tenían algo de tiempo pues para trabajar en línea, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Obviamente lo del foro como todos los foros, pues ahorita lo abro, y ya nada más pongo ahí las características de lo que tengan que entregar el viernes. La siguiente semana ya comenzamos a ver los factores técnicos de infraestructura y comenzamos a ver lo que son software de audio, ¿no? Vamos a comenzar desde lo más práctico, que sería el Audacity. Veré algunas cosas de Ardour, y ya, bueno, software en general, ¿no? O por ejemplo, softwares que incluso son softwares de producción de video, o sea, como DaVinci Resolve o Lightworks, nos permiten editar audio, ¿no? O sea, o Hitfield, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso ya es la parte de la siguiente unidad, a la cual ya le vamos a dar un poco de tiempo. Y la última unidad, que es ya la cierre de proyectos, ¿no? Si van a hacer un proyecto informativo, cultural, publicitario, y que pues bueno, ahí es muy limitante el plan de estudios, pero pues bueno, ya lo comentaremos, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No sé si No, algunos... profe, todo bien. Ah, perfecto. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, pues entonces, pues bueno, cerramos ya esta parte dura teórica de todos los conceptos de audio. Y pues bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. No se les olvide por ahí, bueno, en el chat, si no anotaron su nombre para lo que es la asistencia. Ya aquí también estuve pues, checando también, tomando notas de sus comentarios. Y pues bueno, nos estamos viendo para la siguiente sesión. Muchas gracias. Como siempre es un placer, pues bueno, tener su contacto y pues bueno, sus comentarios, ¿no? Entonces nos seguimos comunicando, muchas gracias y pues bueno, hasta la próxima, ¿no? Gracias, profe. Gracias, profe. Bien. Gracias, profe. Sí, hasta luego. Okay, Nos cuídense vemos mucho. el martes. Ay, sí.